¿Sí nos estamos viendo? Alteraciones en relación a las tres unidades funcionales, ¿sí la ven? Sí, Sí, Ah, ok. Bien. Ya vimos todo lo que en un momento dado se presenta en relación a las funciones que se manejan, ¿no? En las tres unidades funcionales. Ahora vamos a ver qué problemas se presentan, si existe alguna condición ahí especial. Entonces, alteraciones que afectan al primer bloque funcional, atención involuntaria y voluntaria, muestran incapacidad para mantener la atención y para resistir a las distracciones. Se comporta como si su conducta estuviera totalmente controlada por respuestas de orientación, es decir, se observan en ellos reacciones impulsivas a estímulos irrelevantes, reacciones que con frecuencia son socialmente inapropiadas. Los distrae la mosca que pasó, la cuchara que cayó al piso, etcétera, ¿no? La incitación verbal no suele servirles de ayuda para dirigir su atención de forma apropiada. O sea, incitación verbal es llamar atención. Hey, pon atención, escúchame. ¿Qué estás haciendo? No, les cuesta trabajo. En el caso de lesión cerebral, sobre todo en el lóbulo límbico, en especial del hipocampo, se altera el sistema atencional según el modelo de Luria. Los pacientes presentan fatigabilidad, incapacidad de mantener una meta a lo largo del tiempo y distractibilidad. Otra, las medidas fisiológicas de la respuesta de orientación pueden no existir o pueden fracasar el proceso de habituación. No son capaces de mantener, o sea, de mantenerse sentados orientando su visión, su audición, porque poner atención no es mantener la vista al frente, es mantener su oído, su vista, su pensamiento hacia los estímulos que están pidiéndole que preste, ¿no? Que preste atención. Luego, los pacientes pueden servirse de instrucciones verbales de otra persona para poder dirigir o guiar su conducta y para mantener su atención en una tarea. O sea, hacen lo que los otros en un momento dado están realizando. Y esa es la manera de conectarse. Esto es en caso de una lesión cerebral. Entonces, qué importante es, si existe la sospecha de una lesión cerebral, mandarlo a hacer un electroencefalograma, ¿no? Dependiendo de la edad de la persona. Entonces, si es un niño con un neurólogo pediatra. Si es un adulto, pues con un neurólogo, ¿no? General. Bien. Las alteraciones que afectan el segundo bloque de entrada, de reconocimiento, ni afásicos ni amnésicos, dice, son trastornos originados por daño cerebral o disfunción de zonas del bloque que Luria denominó bloque de recepción, elaboración y almacenamiento de información. Son muy variados y se organizan en 4 apartados, según se muestra en la siguiente tabla. Entonces, esto es cuando existe un daño cerebral en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que va a afectar? La recepción, elaboración y almacenamiento de la información. Y aquí se están señalando cuáles son esos trastornos, ¿no? En el reconocimiento, en la capacidad espacial, en la praxia, ¿no? Esto significa que la persona tiene una pérdida en relación al manejo de sus áreas, de los espacios, ¿no? Aquí lleva una relación muy funcional, muy práctica. Y la disociación en alteración de relaciones espaciales concretas y la alteración de las relaciones cuasi espaciales, las simbólicas. ¿Cuáles serían las relaciones espaciales concretas, Ruth?
No sé, profesor. A ver, voy a leer qué. No, tú ya lo sabes, esto ya lo saben ustedes, esto. Las relaciones espaciales concretas, ¿cuáles serían? Pues ubicarte en el espacio es, bueno, por ejemplo, en los chiquititos, les dan como materiales grandes para ubicarse, pero pues ya sí adultos no, no sé, el no andar chocando con las cosas o qué, no sé, profesor. Estamos hablando de lateralidad, ajá, de ubicación. La ubicación espacial concreta en las personas sería ubicar izquierda, derecha, arriba, abajo, dentro, fuera, ¿sí? Esos son los conceptos iniciales que se le enseñan a los niños. Hay personas que tienen también en la edad adulta problemas de identificar estas zonas, estas relaciones espaciales concretas. No creas que nada más se presenta en niños, también se presenta en, en jóvenes y en adultos. Y, y las alteraciones en las relaciones cuasiespaciales o simbólicas es la relación, cuando se proyecta, por ejemplo, una imagen donde la persona no puede manipular, no puede manipular, porque tú me hablabas del ejemplo que a los niños se les da, por ejemplo, materiales para que manipulen, ¿estamos? Pero cuando no se puede manipular, se tiene que establecer una relación simbólica en el pensamiento sobre lo que le están pidiendo. Y luego, entonces, le proyectan una imagen y le están solicitando a la persona cuáles son los animales que se encuentran a la izquierda del árbol. Y, y ahí la persona tiene que ubicar dentro de una imagen, tiene que ubicar la relación que existe entre los animales de un lado y de otro, y tiene que identificar izquierda y derecha. Entonces, esto también se presenta en estas personas y sobre todo se va a ubicar cuando las personas no entienden un escrito, símbolos, ¿no? No lo entienden. Aunque lo hayan escuchado en alguna ocasión y aunque lo hayan trabajado de pronto, no le encuentran un significado a lo que está escrito y tienen dificultades para el cálculo. Las relaciones espaciales simbólicas es también cálculo. Tienen problemas en las matemáticas, ¿sí? Ahí tienen esas dificultades. Y las alteraciones que afectan al tercer bloque funcional son aquí. La atención y las funciones motoras pueden verse afectadas, la autoconciencia, la personalidad y las emociones pueden ser anormales y las funciones sensoriales, perceptivas y visuales espaciales, así como el habla y el lenguaje, la memoria y las funciones ejecutivas del sistema pueden resultar dañadas. ¿Sí se acuerdan, eh, Osvaldo, sobre todo ese gran listado que vimos anteriormente que se manejan en el tercer bloque funcional, que nos tardamos un buen rato de enumerar? Perdón, otra vez no lo entendí. Sí. Sí recuerdas todas las funciones que vimos que manejaba el tercer bloque funcional en la clase anterior. No, no me acuerdo. Sí vimos, sí me acuerdo que vimos un bloque de muchas como actividades, pero no me acuerdo de muchas. Era de procesar, ¿no? Todo El de esto, ¿no? programar y... La intención, la programación, ejecución, capacidades de inhibición de respuestas automáticas, la impulsividad, el manejo de la impulsividad, ¿no? La regulación consciente de la formación, luego capacidad de inhibir los impulsos, la motivación, las emociones, la estructuración cognitiva superior, ¿eh? La introspección, tal. ¿Ya te acordaste? ¿Todas estas? Sí, es que me acordaba algo así como de equilibración del organismo. La capacidad
de reflexión, de autoevaluación, la parte del manejo consciente de mis emociones, de mis pensamientos, el poder revisar una tarea de inicio a fin, la formación de hábitos, la atención que se puede tener a los estímulos que uno va viendo, la capacidad de anticiparme a problemas, de analizar las situaciones para darles la mejor solución, la motivación, ¿eh? La motivación, el manejo de mis estados emocionales, etcétera, etcétera. Y ahora sí ya se ubicaron todos, ¿sí? Bueno, pues lo contrario sería el buscar, ¿no? ¿Qué pasa cuando se afecta, hay afectaciones en este tercer bloque funcional a nivel de lesiones en la corteza cerebral? Ya vimos que el lóbulo frontal y prefrontal está implicado en esto, pues entonces se van a afectar estas áreas, ¿no? Es muy sencillo ver lo contra, ¿no? La contra. ¿Ok? Decía aquí que va a presentarse trastornos en la conciencia, trastornos sensoriales, distracciones, del control de la mirada, dificultad de atención y concentración, de la motricidad, y aquí viene la hipoquinesis, que es una baja, cuando dicen la persona está baja en energía y no se mueve, pues también puede tener no solamente una falta de energía a nivel de alimentación, sino puede presentar también algún síndrome en la zona prefrontal. Y la hiperquinesis, ¿no? Ahí viene. Entonces, fíjate todo lo que se puede estar implicado en algún trastorno que se presente en este tercer bloque. Trastornos en la memoria, en la capacidad de planeación, trastornos afectivos y emocionales, etcétera, 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 ¿no? Las personas no pueden tener la capacidad de solucionar los problemas que se le presentan, pero en una rutina diaria. O enfrentarse a situaciones nuevas, pues tampoco no tienen esa creatividad, porque hablábamos que una parte importante de la función de este tercer bloque es la creatividad, entonces no tienen creatividad. Les pides que encuentren alguna alternativa más para solucionar un problema y pues no tienen esa capacidad. En daños muy severos del lóbulo frontal, la disfunción puede ser muy debilitadora porque la persona experimenta un gran deterioro en su flexibilidad para la resolución de problemas o para su adaptación. Entonces, cuando tú estás revisando, haciendo un checklist, por así decir, de una persona que estás atendiendo, pues yo les sugiero que tengan muy en claro todos estos puntos anteriores. Les va a ayudar porque van a ver cómo está estructurando su pensamiento, cómo puede organizar su vida y cómo puede enfrentar su vida. Porque estamos hablando que la persona la tienes que hacer hábil y para hacerla hábil, pues tiene que desarrollar esas capacidades superiores que implican entonces una interdependencia, una evolución, un desarrollo de sus capacidades, de su potencial. Y si existe dificultades en esta área, pues checar si se deben a condiciones biológicas, ¿no? Ya habíamos visto en su herencia genética lesiones, sí puede haber alguna condición de algún trauma, de una situación emocional que impida entonces el desarrollo. Por eso es importante el diagnóstico. En el diagnóstico nos vamos a fiar para luego seguir haciendo una planeación estratégica de la atención de la persona. ¿Vamos bien hasta aquí? Celina. Ruth.
Sí, profesor. Ok, ya te escuché y vamos a continuar. Aquí fíjate, ya vimos todos los problemas, ¿no? Pero nosotros tenemos que buscar con el trabajo transversal con otros profesionales de la salud, tenemos que buscar la rehabilitación neuropsicológica de las funciones cerebrales. Entonces, aquí nos presentan 5, ¿no? Restauración, compensación, sustitución, activación, estimulación e integración. ¿A qué se refiere la primera? La restauración. Es una repetición constante de la función cerebral afectada. Nosotros vamos a estar haciendo que la persona realice algunos ejercicios respecto de lo que se le dificulta aquí. La compensación. Una función cerebral conservada asume el rol de la afectada. Hemos visto que en la plasticidad cerebral se da un fenómeno interesantísimo, ¿no? Cómo otras áreas pueden entrar en función, en activación, para compensar lo que está sucediendo negativamente. La sustitución, aquí es el uso de un dispositivo externo para compensar la función afectada. Voy a poner un ejemplo. Una persona que tenga problemas en la recepción auditiva, pues, entonces un ejemplo claro sería pone un aparato. ¿Sí está? ¿Sí está claro? ¿Cuál sería la sustitución? Sí. Oh, la persona tiene una inmovilidad en su cuerpo, pero no puede moverse por sí mismo, pero tiene una silla de ruedas que es controlada a través de un mecanismo eléctrico y lo puede manejar, manipular con su boca, ¿no? Toma el mando, un mando por ahí, y con el movimiento de su cabeza va dirigiendo. Y están generando cada vez más, ¿no? Que a través del pensamiento, no sé, va a llegar el momento dado en que esas ondas eléctricas que emite el cerebro a través de un computador, de un ordenador, puede hacer diferentes trabajos. Luego tenemos la activación-estimulación. Se utiliza cuando una función cognitiva tiene un funcionamiento disminuido. ¿Qué hacemos? Estimulamos de diferentes formas para que la persona entonces genere el funcionamiento adecuado. Activación, estimulación. Cuando tú haces programas remediales, estás haciendo una activación, estimulación para que la persona se haga hábil en el desarrollo de esa actividad. Y la integración, se integran las diferentes técnicas en beneficio del sujeto con daño cerebral. Entonces, es tomar en la integración, diferentes áreas del profesional de la salud para hacer un trabajo conjunto en bien de la persona. Un niño que presente, hablábamos que una lesión, ¿no? En su corteza cerebral, y eso implica hiperquinesis, ya lo tienen diagnosticado. Entonces, ¿qué técnicas se pueden aplicar para la atención? La integración. Aquí es el trabajo con el neurólogo pediatra para que lo medique y el trabajo tuyo como psicóloga, como psicólogo, para poder establecer una orientación también en el manejo de sus impulsos. ¿Lo tenemos claro? Sí. Ok, porque aquí adelante, aquí lo tengo, ¿sí? Aquí está descrito que la restauración, también conocido como restitución de las funciones cerebrales, es un proceso que se basa en la repetición constante de ejercicios sobre una función neuropsicológica específica. La compensación. Este procedimiento se lo utiliza cuando una función cerebral tiene una afectación de una magnitud que no puede ser restaurada, por lo que se toma la decisión de utilizar otras funciones cerebrales conservadas para que asuma el rol de la función cerebral dañada. Esto hablamos de la
plasticidad cerebral. Sustitución, por lo general, el elemento que sustituye a la función cerebral es un dispositivo externo que reemplaza, ya lo vimos, ¿no?, a la función dañada, como por ejemplo las agendas electrónicas que sustituyen a la memoria del paciente con daño de zonas cerebrales implicadas en procesos mnésicos, ¿no?, de memoria, de almacenamiento de datos. Y la activación-estimulación, su empleo se realiza cuando existen zonas cerebrales bloqueadas por una disminución o desaparecimiento de su activación. En esto, cuando también la persona, fíjate bien, deja de hacer una práctica, tiende a desaparecer la habilidad, ¿eh? Disminuye o desaparece la habilidad. Entonces es volver a retomar, ¿eh? Es como cuando la persona tiene un trauma cerebral a causa de una hemorragia, ¿no? Entonces viene un traumatismo cerebral por esa hemorragia, la cual ocasiona un daño en la zona motora. Entonces, el paciente no puede hablar, ¿eh? No puede hablar. El paciente no puede moverse. Entonces, tiene la famosa hemiplegia. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer con ese paciente? ¿Qué es lo que hacen? Ángeles, ¿qué es lo que hacen? Fátima, Ruth, ¿Qué pasó? ¿qué hacen con ese paciente que tuvo ese problema y que se refleja esa lesión cerebral a causa de una hemorragia y entonces se tienen el diagnóstico de hemiplegia, parálisis de la mitad de su cuerpo? Y entonces tienen un trastorno de afasia, no pueden comunicar, no pueden hablar y tienen el trastorno motriz, etcétera, ¿no? Y pueden comprender muchas cosas, pero no pueden expresar. ¿Qué hacen con ese paciente? Pues lo primero que se me viene así a la mente es como alguna forma de rehabilitar como ciertas partes de su dislexia, no, ¿cómo dijo? De su Afasia. afasia, o sea, pero Entonces, no saber. sí, se le enseña a hablar nuevamente, se le enseña a hablar nuevamente, se hacen todos los ejercicios, como si estuvieras con un niño pequeño, a que articule su habla. Hablamos de que si nosotros no tenemos bien nuestros músculos faciales, tenemos problemas de expresión. Si tenemos problemas de hendimiento del paladar hendido, ¿no? Van a tener problemas para expresión. Y ustedes como psicólogas, como psicólogos, van a estar viendo esas situaciones. Y Y van a por tener, ejemplo, profesor, en ese caso, o sea, si nosotros, bueno, detectamos eso, entonces lo canalizamos. sí, Porque nosotros no vamos a poderle darle esa terapia, ¿no? claro, pero O sea, imagínate con un niño de preescolar y ya está con 4 añitos y no habla, y todo se le traba. Puede implicar desde algo muy sencillo, ¿eh? Que tenga frenillo. Y pues nada más lo llevan con el pediatra y le corta ahí abajito, la pielecita del pliegue debajo de su lengua y le hacen ejercicios y ya, listo. Y si le ves que tienen el paladar hendido, con un hoyo, ves el hoyo en el paladar así, está escapando aire, por ahí está escapando, entonces no pueden articular, no pueden modular. Entonces lo mandan igual con el pediatra y en el pediatra le mandan a hacer una plaquita, ¿no? ¡Pum! Le ponen ahí esa plaquita en su paladar y hacen ejercicios de rehabilitación, de ortolalia. Y con el paciente que presenta la hemiplegia, pues hacen ejercicios de ortolalia, hacen ejercicios de fisioterapia. Celina, tú ves mucho estos casos en el seguro. Los fisioterapeutas son importantísimos en nuestros días
porque tienen una preparación muy amplia. Es una rama de la medicina, no nada más son masajistas, porque mucha gente cree que son masajistas. Ya te dicen, ahí voy a ir con el fisioterapia para que me dé un masaje. No, ese es otro rollo, ¿sí? Aquí en la fisioterapia es un área de la medicina y tienen conocimiento de todo esto, tienen conocimiento de bioquímica, de anatomía, de neuroanatomía, de neurofisiología, estoy repitiendo, y conocen aspectos psicológicos también del paciente. Llevan todo un protocolo donde hacen una exploración del paciente y también ellos canalizan a su atención en el área de la psicología, porque hay pacientes que ya están bien, o sea, ya no tienen nada neurológicamente que le impida el caminar y no quieren caminar, porque les da miedo. Y entonces hay vaselina, ¿no? Supergirl, le llaman y comienza a atender a ese paciente que no quiere caminar. ¿Ven cómo todo esto es una implicación de nosotros ser especialistas y tener los criterios fundados para poder actuar y tomar decisiones? Y entre ustedes más se van generando esta forma de pensar y en el manejo de la información pertinente, ustedes se hacen importantes. Cuando ustedes no tienen el manejo de esta información, bueno, en un momento dado, por ahí un alumno me decía, ¿por qué tenemos que ver pensamiento y lenguaje? ¿No? Y cuando le digo, mira, ven, y le enseño esta información, y dice, hasta ahora estoy comprendiendo. Y era un alumno avanzado. Hasta ahora estoy comprendiendo. Pues es que todo tiene una razón de ser. Cada materia está construyendo un área de su futuro profesional y debemos de encontrarle las causas suficientes para sumarlo a nuestro bagaje de formación profesional. Va a haber información basura, deséchenla. ¿Cuál es el problema? Háganlo a un lado, pero con la información que es pertinente y que va a ser importante en su desempeño profesional, no la olviden y manténganla. Por ahí también me decía un maestro, ¿no? No digo nombres, me decía que por qué compartir, por ejemplo, estas presentaciones y decir, tenla, ¿no? La presentación, porque es un referente. Puede quedar ahí en archivos tuyos y en el momento que los puedas ocupar, decir, a ver, deja ver de esta materia y ves la información aparte del San Google, ¿no? Y todo esto, pero tienes un referente que te puede ayudar rápidamente a encontrar orientación y consejo, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, vamos a continuar. Aquí vienen las terapias que se utilizan. Ustedes ya lo checan porque me voy a brincar a la otra presentación. Nada más, vienen terapias y viene la explicación. Viene desde la integración de la familia con el paciente, que eso es bien importante. Luego, la terapia musical, la evaluación mediante la realidad virtual. Se utilizan programas y equipos computacionales para hacer interacción con la persona. Restauración de los déficits de la memoria operativa. Entonces aquí viene la estimulación y repetición constante de ejercicios para rehabilitar la función afectada. Y la monitorización del aprendizaje para personas con déficit del lenguaje. Es una técnica que tiene como finalidad entrenar a sujetos en detectar errores mientras se está aprendiendo una nueva habilidad o adquiriendo nueva información. A ver, fíjate bien, el lenguaje está unido a la escritura, por ejemplo, ¿no? Y hay personas que invierten una letra, en lugar de papá, ponen como si fuera la Q, ¿no?
Y en lugar de poner la V de bueno, ponen la D de dedo. Inviertan en su escritura. Pues es un déficit. Es un déficit que, ¿cómo se corrige? No le borres ahí el error. Circúlaselo y que encuentre la persona cómo debería de ir. Y luego en base de repetición, ahora me vas a hacer 5 veces esta palabra, ¿no? De una manera correcta. Pues entonces estás ejercitando de una manera eficiente lo que debería de hacer. ¿Sí? Van a hacerme esta tarea. No, esta tarea no. Perdón. Esta elimínenla, ¿eh? De una vez la voy a eliminar. La voy a eliminar. No, su tarea va a ser otra. Se las voy a poner en la otra presentación. Entonces, pero ahí vienen lo que, las técnicas aquí, ¿eh? Las técnicas que se pueden utilizar para la atención de esos problemas. Entonces, me voy a ir. ¿Estamos bien? Con esta otro, que son los mecanismos de estructuración del pensamiento. Y luego vamos a ver aquí la investigación de trastornos del lenguaje por parte de ustedes, que esta sí va a ser su tarea. ¿Sí la están viendo? No. No. ¿No? Ah, caray. A ver. ¿Ya la vieron? Sí. Ok. Ecolebu dice, ustedes ya la tienen en la plataforma, ya la tienen ahí, pero también aquí la tienen en esta presentación que se las voy a subir, ¿sí? En esta presentación es la segunda, donde van a ver estructuración del pensamiento, ¿eh? Y luego al final, pues vienen los problemas que se den en el lenguaje, que son las distemia, tartamudez. Esto me lo van a investigar. ¿Estamos? Y me voy hacia acá, que es muy sencillo el tema. Vamos a ver cómo se estructura el pensamiento. El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con intervención de los mecanismos de memoria, atención, procesos de comprensión, aprendizaje. Este es el pensamiento. ¿Y cuáles son las estructuras básicas del pensamiento? Las más importantes son imágenes y conceptos. Estos dos. Nosotros hacemos el pensamiento, construimos el pensamiento a través de imágenes, lo que percibe nuestros sentidos, ¿no? Las imágenes y los conceptos, las definiciones, toda la riqueza verbal que se va gestionando al describir nuestro entorno, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el concepto de psicología que tienen ahorita? ¿Qué es la psicología? Defínanmela. El estudio de la psique o de la mente humana, los procesos. Es la ciencia que estudia la conducta. La conducta. ¿Y qué es conducta? Toda respuesta que pueda dar un organismo. Todas las respuestas. Entonces, ustedes han estado formulando la estructura de su pensamiento en base de imágenes o no, Osvaldo, acerca de psicología. ¿Qué imágenes te han ayudado para estructurar tu pensamiento acerca de la psicología? Pues la imagen de cuando estábamos en, ¿qué?
En psicología, en biología, pues más o menos. Con el Sí. maestro Chico, no me acuerdo qué materia nos daba. Neurofisiología, Ajá, neuroanatomía. esa materia, se me olvidó, perdón. Ajá. Cuando nos mostraba las imágenes de los cerebros y cada parte, qué funciones y Ahí qué está. características tenía. Ahí está ya. ¿De acuerdo? Entonces, Ajá. a través de imágenes, esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, estás formando tu estructura del pensamiento. ¿Ok? ¿Sí, Ruth? ¿Sí queda claro? Sí, Ok. Luego, en las imágenes, pues ya está, ya se los describí, ¿no? Pueden ser desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y los conceptos, lo mismo. En los conceptos pueden ser conceptos muy sencillos o pueden ser conceptos muy complejos que nos ayudan a nosotros a ir transformando lo que nosotros vemos luego en el futuro. Yo les digo, el concepto inicial de psicología, ustedes era muy pobre y con los conceptos que están aprendiendo a través de todas las materias, lo van enriqueciendo y va creciendo. Lo que ustedes tenían, por ejemplo, acerca de cuáles son qué es una persona inteligente y cuáles son las funciones superiores que donde se denota la inteligencia de la persona, antes era muy pobre, muy pobre. Ahorita tienen una riqueza muy grande acerca de lo que son las funciones superiores en una persona. Bien, entonces aquí viene en esta presentación, nos queda 1 minuto y medio, ¿no? Porque aquí viene en una descripción de este autor de Frege que nos dice que podemos distinguir partes del pensamiento correspondiente a parte de la oración de un enunciado. Por lo tanto, la estructura de la oración puede servir como un modelo de la estructura del pensamiento. Cuando una persona no tiene bien estructurada su lenguaje en la articulación de un enunciado, de una oración, pues entonces no se le puede comprender. Inviertan el artículo con el sustantivo. Metan primero el verbo y después pongan el sujeto y el artículo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Que necesitamos un orden. ¿Sí? Y que nosotros también podemos estructurar nuestra oración para expresar una idea de diferente manera. De diferente manera. Y llegar a una verdad. ¿Cierto o falso? cierto. Podemos Cierto. podemos explicar algo de muchas maneras. Órale, pues esa es la teoría de Frege, ¿no? Donde nos dice qué importante es la estructura de la oración y eso va a estructurar nuestro pensamiento. Por eso es que a los niños se les corrige la manera de decir las cosas, ¿no? Quiero yo pan y le corriges, porque si no va a estar estructurando así su pensamiento. Y esto